Buenos días, agradecemos a todos su participación en esta hora de análisis. Vamos a iniciar el día de hoy, que tenemos en perspectiva el referéndum que se está desarrollando para decidir la posible salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y para eso tenemos a nuestros analistas el día de hoy, don Douglas Montero, quien es director de Aldesa Fondos de Inversión, Paul Siric, que es gerente de estrategia de inversiones de Aldesa, y nos va a apoyar en la moderación de este análisis Pedro Aguilar, quien es jefe de análisis económico de Aldesa. Pedro, te doy la palabra para que podamos iniciar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hora de análisis sobre un acontecimiento en el cual está en este momento el Reino Unido y la expectativa de todos los mercados. Vamos a hablar un poco sobre el fenómeno del Brexit, ¿verdad? Entendemos por Brexit, hoy en día en el Reino Unido se está llevando un referéndum en el cual los habitantes van a decidir si permanecen o no en la Unión Europea. Es importante tener como referencia que no es la primera vez que esto se lleva a cabo. Ya en el año 1975 los habitantes del Reino Unido habían decidido quedarse en la Unión Europea. Y para eso vamos a traer hoy diferentes aristas de este fenómeno sobre las elecciones que se están llevando a cabo en este momento en el Reino Unido. Antes de comenzar, vamos a tener un poco las impresiones de lo que creen podría estar pasando al final de estas elecciones en cuanto a los resultados. Y le cedo la palabra a Paul para que nos cuente un poco cuál es su perspectiva de acuerdo al seguimiento que le ha estado dando a los mercados en días recientes. Bueno, primero que todo, buenos días. Este referéndum, si bien es una posición directa sobre el Reino Unido, o una decisión directa del Reino Unido, donde parece una pregunta simple bueno, nos quedamos, nos salimos, seguimos siendo parte de la comunidad o no, realmente tiene una cantidad de implicaciones, sobre todo en temas comerciales, financieros, económicos, sumamente importantes, y los cuales, de llegarse a dar la salida, de llegar a que la votación sea de salida, pues los impactos podrían ser realmente fuertes. En mi opinión, yo creo que más allá del análisis económico financiero, yo creo que una de las cosas que está en juego acá o que está en la mente de muchos de los votantes es todo el tema, es casi una respuesta o una búsqueda, una salida radical al continuismo político que han tenido en los últimos años el Reino Unido. Es una respuesta, quizás, o buscan mediante la salida de la zona euro, pretenden de que sería una solución a los problemas con la inmigración que está pasando en Europa, o con los problemas de terrorismo, o inclusive con temas de toda la lucha que se tiene a nivel global, de nuevo, contra las diferencias sociales, etcétera, etcétera, que está un tema sumamente crítico. De nuevo, como decía Pedro, son temas que han estado circulando, o que, de nuevo, no es la primera vez. También el año pasado en Escocia hubo un referéndum también para ver si seguían o se salían del Reino Unido, donde en aquel momento ganó la opción de mantenerse dentro del Reino Unido. Pero bueno, esa es otra de las tantas aristas que podría tener este fenómeno. Paul, las encuestas en días recientes le daban ventaja a la salida del Reino Unido. Sin embargo, en los últimos días la tendencia se comenzó a revertir. Incluso ayer la última encuesta le daba 10 puntos de ventaja que se mantenía. De acuerdo a eso, ¿qué pronóstico podríamos tener? Bueno, los mercados internacionales están reaccionando de manera positiva de que se da la opción mantener, aunque todavía todo sigue siendo muy cercano para darse como una respuesta positiva o negativa. Si bien en los últimos días veíamos, o se veían en las encuestas que se manejaban, de que había un repunte, primero hace unas semanas atrás había un repunte de la opción de salir, en los últimos días ha habido un repunte de la opción mantenerse, pero la diferencia es sumamente apretada. La diferencia ha estado siempre 1 punto, 2 puntos. En los últimos días, en las últimas encuestas, sí han habido unas que han dado una ventaja mayor a la opción de quedarse dentro de la zona euro, pero sigue siendo muy apretado para atender
o para decir qué es lo que va a pasar. Nuevamente, lo que pareciera estar ocurriendo, lo que pareciera estar leyendo el mercado es que la opción mantenerse queda. De nuevo tenemos ganancias importantes en los mercados, sobre todo en Estados Unidos, tuvimos ganancias importantes en los mercados financieros europeos. Obviamente el mercado esperando pues de nuevo la mejor salida, que bueno, ahorita conversaremos un poco más a detalle, la mejor salida para, en términos económicos, la opción racional, que es la opción de mantenerse. Don Douglas, tomando en cuenta lo que considera en este caso Paul, ¿qué opina sobre la evolución reciente en cuanto a las tendencias y lo que podría estar ocurriendo hoy? ¿Mantiene usted también la misma posición que lo que estaría pasando es que al final los británicos deciden por mantenerse dentro de la Unión Europea? Bueno, buenos días. Lo que hemos visto en los últimos días nos parece como una réplica de lo que vimos en las elecciones de independencia de Escocia, ¿verdad? Primero la gente que quería salir estuvo dominando, cerca del voto se emparejaron y el día precisamente de las elecciones ganó el quedarse. Yo creo que esto va a ser lo mismo que suceda en este momento. Me parece a mí que desde mi óptica, sin ser yo una persona británica o alguien de Europa, ¿verdad? Lo estamos viendo desde nuestra óptica, ¿verdad? Creo que la mejor opción para Inglaterra o para el Reino Unido es quedarse. Y creo que la reacción que están teniendo los mercados, la reacción que están teniendo los mercados financieros alrededor del mundo reflejan que efectivamente ese es el mensaje que le están mandando a los ingleses, quedarse. La última encuesta ayer estaba ya arriba por un 10%. No hemos podido ver hasta este momento alguna encuesta de salida para saber más o menos cómo podría ir la votación, pero yo creo que sí, la decisión final de los ingleses va a ser quedarse. Y dentro de esas tendencias que usted le ha estado de seguimiento, ¿ha encontrado algunas divergencias o grupos con diferentes tendencias en cuanto a mantenerse o quedarse que nos permitieran de ahí partir a identificar algunas de las causas sobre las cuales estamos hoy por hoy en este referéndum? Claro, es de lo que hemos estado analizando en los últimos días. Es muy interesante ver que está como muy polarizadas las encuestas en cuanto, digamos, al 60% de los votantes mayores de 60 años y que tal vez tengan una menor escolaridad, gana por un 60% el salir. Y entre los jóvenes, personas entre los 20, 30 años y con un nivel, digamos, mayor de educación, el 60% más bien apoya el quedarse. Esta situación es interesante. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, los más jóvenes probablemente crecieron en una comunidad económica ya unida, mientras que tal vez los mayores no. Entonces ellos resienten, tal vez esa mayoría, la gente que tiene más edad, resiente el hecho de que lo que muchos reclaman de que no tienen la libertad que antes tenían, ¿verdad? Pero sí es interesante ver esa polarización que hay entre edades y niveles de escolaridad. Y también es una diferencia que se muestra al diferenciarlo entre ricos y pobres, donde los ricos tienen una tendencia también a mantenerse respecto a lo que ha presentado en las estadísticas, la intención de voto de las personas que se identifican en el grupo de los pobres. Exactamente, sí, esa tercera opción que vos das también la hemos visto reflejada en las encuestas y podríamos decir en resumen que entre mayor escolaridad, mejor nivel de ingreso y más jóvenes apoyan el quedarse, y entre menor escolaridad, mayor edad y menores niveles de ingreso apoyan el salirse de la Unión. Sí, parte de esto y de lo que nos lleva a ver un poco las diferentes tendencias y las causas se encuentra y las preocupaciones que hay principalmente por muchas empresas, por la incertidumbre que podría haber, nos lleva a ver un poco cuáles son las razones de los diferentes grupos, tanto los que se quieren mantener como los que se quieren irse del Reino Unido, y podemos tener esto en tres aristas. Paul, uno que tiene que ver con
un contenido 100% económico, principalmente hay una influencia comercial bien importante, un impacto Correcto. que podría haber. Otros son temas pues migratorios, que incluso se llevan a ver con temas relacionados a la lucha contra el terrorismo. En la parte del impacto a nivel económico, a nivel comercial, ¿qué es lo que, quiénes serían los principales actores que podrían tener incidencia? Bueno, primero yo creo que la incidencia, sobre todo más preocupante, es del lado de la opción de salirse, ¿no? Obviamente la opción de quedarse sería mantener el status quo, mantener lo que se ha venido haciendo, que de nuevo para muchos ha sido una relación sumamente fructífera y positiva para el Reino Unido y para Europa, pero quizás los impactos más relevantes, más importantes, vienen por el lado de la opción de salirse. De nuevo, primero que todo, sería pues la Unión Europea. Una de las cosas que principalmente, uno de sus objetivos principales era facilitar los negocios, facilitar el comercio internacional entre los miembros de la comunidad, facilitar el movimiento no solo de dinero, de mercancías, pero inclusive llega a pues también de masa laboral, inclusive vigilancia, seguridad, etcétera, etcétera. O sea, las aristas son impresionantes, pero en términos económicos, por sobre todo, era la intención de la zona euro era facilitar el comercio internacional entre vecinos. De nuevo, recordemos que Europa, como todo, termina siendo el mercado más grande del planeta, con lo cual una opción de salirse, el principal o el primer impacto sería sobre el comercio internacional del Reino Unido. Sí, definitivamente muchos de estos tratados podrían alargarse, de nuevo buscar un paliativo momentáneo, de una u otra manera extendiendo las mismas libertades como para minimizar el impacto, pero de nuevo también eso es un tema a discutir, porque no qué tanto se quiere minimizar el impacto, de nuevo, porque una de las cosas críticas de la salida es cómo va a ser la reacción que va a tener la zona euro, o que va a tener el grupo europeo frente a posibles o a incentivar futuras salidas. De nuevo, si bien el impacto más importante en términos de facilidad de comercio se podría minimizar, de nuevo alargando los beneficios, alargando las facilidades, minimizando los temas arancelarios, etcétera, etcétera, es muy probable, pues, o hay analistas que plantean de que la Unión Europea podría no ser tan complaciente con la salida, de una u otra manera, para buscar no estimular a que otros países también decidan salirse. Bueno, de nuevo, porque ya entendemos que mucho de lo que está pasando, más allá de buscar una solución o una alternativa económica, política, etcétera, etcétera, más bien termina siendo una respuesta visceral a una cantidad de problemas y una respuesta radical al status quo, a un cambio, una búsqueda de un cambio. De nuevo, que extrañamente, y ahí por lo menos yo me inclino lastimosamente a pensar que podría ocurrirse la opción de salir, porque lastimosamente estas posiciones radicales la hemos visto en muchos otros países, donde termina, en lugar de prevalecer la cordura y la racionalidad de las personas, pues termina las opciones radicales ganando como mucha fuerza, buscando tratar de que se va a solucionar de una manera radical pues todos los problemas con una salida salomónica. Pero bueno, el punto es que definitivamente el impacto va a venir por el lado sobre todo del comercio, del crecimiento económico, de la cooperación y la facilidad de negocios, que eso definitivamente impactaría pues tanto en la competitividad de Europa como en la competitividad del Reino Unido, y lo veríamos también afectado fuertemente, sobre todo la libra esterlina, que perdería quizás mucho valor. Ok, pues sí, y eso va de acuerdo a lo que nosotros pues hemos estado monitoreando, donde las exportaciones de la Unión Europea aproximadamente en un 50%, del Reino Unido en un 50% van hacia la Unión Europea. Antes de seguir, vamos a darle la palabra a nuestra coordinadora de comunicación y mercadeo, quien nos va a tener algunas de las preguntas que ya ha estado realizando
las personas que están en este momento en presencia de nuestro chat. Gracias, Pedro. Así es, recordarle a toda nuestra audiencia que puede realizar las preguntas en el momento en que lo deseen y que vamos a contestar de inmediato. La idea es que ustedes puedan ir dictando cuáles son sus intereses y podamos ir respondiéndoles dichas consultas. Para comenzar, tenemos por acá un par de consultas y don Ricardo Martínez nos pregunta que si este evento tendrá alguna afectación en el tipo de cambio del dólar o en el euro. Don Douglas. Sí, bueno, atendiendo la pregunta de don Ricardo, es muy probable que sí tenga una afectación, porque básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente: si ganara el sí en Inglaterra, el Reino Unido, muy probablemente va a haber una percepción de mayor riesgo sobre la libra esterlina, que es la moneda inglesa, y por lo tanto los inversionistas lo que probablemente van a hacer es deshacerse de sus libras esterlinas y comprar las monedas que son más fuertes, que en este caso serían el dólar o el euro. Por lo tanto, a nivel internacional, si ganara el sí, lo que veríamos sería una fortaleza mayor en el tipo de cambio del dólar. El dólar ganaría valor contra la libra esterlina y el euro también ganaría valor sobre la libra esterlina. Okay. Tenemos una pregunta más. Así es, nos pregunta Sergio Morales, ¿cuál es el movimiento en este momento de las monedas? Bueno, en este momento tenemos tanto el euro como la libra esterlina subiendo, por lo menos el euro versus el dólar, lo está subiendo 0.5%, la libra esterlina versus el dólar está en niveles de 1.4809, subiendo 0.72%, de nuevo respondiendo a lo que, de nuevo, como decíamos al principio, los mercados están viendo de que la opción mantenerse pareciera estar ganando, y de nuevo esto está reaccionando positivamente. De nuevo la salida, como planteaba Douglas, la salida afectaría sobre todo a la libra esterlina. Vemos que está de nuevo subiendo. Sí, perdón, y ahí nada más, con relación a la pregunta anterior, si él sí gana, la libra se va a afectar, pero si no, si la decisión es mantenerse, entonces más bien lo que vamos a ver es un fortalecimiento en la libra. Ahora, parte de lo que estaba comentando Paul, y nos decía que una de las principales consecuencias de una eventual salida sería en términos comerciales la incertidumbre por temas de negociaciones y demás. Sin embargo, ese sería un efecto que estaríamos viendo en el mediano plazo. Probablemente va a venir un periodo aproximado de 2 años de negociaciones. Entonces los efectos no serían inmediatos. A corto plazo, como efecto inmediato, ¿cuál sería uno de los principales riesgos que podríamos identificar? Ok, tal vez para ampliar un poquito sobre la primera parte, lo que comentabas, efectivamente los acuerdos de la Unión Europea establecen que si un miembro se sale de la Unión, tiene 2 años para poder renegociar acuerdos con los demás miembros. Tal vez uno dice 2 años es un periodo amplio, pero deben de ser muchísimos acuerdos de comercio. Entonces, sí, tal vez inmediatamente el efecto no se vaya a percibir en este momento. Lo que pasa es que sí, a mediano plazo vamos a tener una afectación, ¿verdad? Los exportadores en Inglaterra han tenido, digamos, hay una diferencia entre los exportadores y los no exportadores, y los exportadores tienen un mayor grado de productividad, precisamente por estar involucrados dentro de la Unión. Entonces, si ahora dejan de estar ahí, pues creo que va a haber una afectación. Donde yo creo que va a haber la afectación más rápida es en la parte de los mercados financieros. ¿Por qué los mercados financieros? Porque el Reino Unido cuenta con un beneficio que se llaman los beneficios, digamos, de pasaporte bancario, por llamarlo de alguna forma. Y eso lo que le permite es a los bancos en la Unión Europea, a los bancos ingleses, operar en la Unión Europea sin muchos requisitos que deberían de cumplir. Si esto sucede y el voto gana sí, muy probablemente estos beneficios vayan a dejar de operar, ¿verdad? Y es por donde podríamos ver un impacto más rápido en la decisión si fuera el sí. Volviendo al mismo tema,
las monedas se va a ver afectada, entonces una devaluación en la libra esterlina va a impactar directamente básicamente a la población en Inglaterra, ¿verdad? Y creo que esos serían los efectos más inmediatos. Veríamos también una caída probablemente en la bolsa de Londres, que hoy está subiendo y está subiendo todas las bolsas alrededor del mundo, básicamente porque la sensación que hay en el medio es que va a ganar el sí. Pero si esto se revierte, vamos a ver todo lo contrario. Como efecto inmediato van a caer las bolsas, va a caer la cotización de la moneda y eso es lo que veríamos. Sí, bueno, adicionalmente a eso, o tratando de graficar o de definir un poco lo que sería el escenario catastrófico, tenemos que recordar que la base de todos los mercados financieros termina siendo la confianza. Y una salida del Reino Unido de la Unión Europea socavaría la confianza, o sea, empezaría a hacer dudar a los inversionistas, a hacer dudar a las empresas acerca, porque de nuevo sería primero un escenario incierto, estaría así ese periodo de unos años para tratar de acomodarlo, pero la realidad es que es un tema nuevo, o sea, es un escenario completamente nuevo, el cual no se sabe cuáles serían los impactos y automáticamente de una u otra manera eso lo que hace es socavar la confianza, haciendo no solo que en los mercados directamente pues haya desinversión, haya búsqueda de refugio en activos, haya salida de las posiciones de riesgo, sino que además los negocios empiecen a desinvertir, empezar a esperar para continuar con sus proyectos o con sus planes de expansión, etcétera, etcétera, con lo cual se afectaría en el mediano plazo el crecimiento económico y esto obviamente podría llevar hasta inclusive pensar a una recesión en Reino Unido y quién sabe si más allá de sus fronteras. Dependiendo de nuevo, los impactos pueden ser realmente importantes. Recordemos que mucho de los impactos de la crisis financiera en los Estados Unidos del 2008, la crisis inmobiliaria, muchos de los impactos más fuertes fueron precisamente por este socavamiento de la confianza, cuando los actores económicos empezaron a perder confianza en sus contrapartes, cuando los bancos empezaron a tener miedo contra otros bancos, contra sus clientes, o a tener miedo, a perder la confianza, se secó el crédito, de nuevo, porque si tengo miedo y no sé a quién le estoy prestando plata o no sé en qué condiciones está, obviamente la salvaguarda propia siempre va a prevalecer y empiezo a cerrar puertas y entendemos pues que cierre de las puertas de crédito entre los actores de una economía, pues lo que termina desencadenando es en un frenazo del aparato productivo, lo cual desencadenaría en una recesión. Pero los impactos pueden ser realmente grandes en una opción del Ahora, sí. Algo importante que estás comentando, Paul, y con el comentario que mencionaba ahora don Douglas, de que el primer efecto podría ser a nivel financiero, la palabra confianza. ¿Qué papel entran entonces a tomar los bancos centrales, quien ya se han estado mencionando en estos días y están asegurando que independientemente del resultado van a asegurar la estabilidad financiera? Incluso ya principalmente lo que es el Banco Central Europeo aseguró que tenía previstas todas las necesidades de liquidez que tuviera el mercado. ¿Qué tan importante puede resultar esto como señal de confianza para el mercado y que puede estar influyendo en la percepción que tienen hoy los principales índices? No, definitivamente es vital. Es vital, de nuevo, sería ya repetir la receta o la medicina que aplicó la Fed de nuevo en 2008, precisamente tratando de compensar o de contrarrestar los efectos de este socavamiento de la confianza que seque sobre todo el crédito. La idea es inyectar liquidez, poner dinero barato en circulación, inyectarles dinero a los principales bancos para que ellos a su vez le inyecten dinero a sus clientes, de nuevo sabiendo de que tengo dinero, un flujo de dinero importante que me viene desde el Banco Central, me volco hacia mis clientes pues dándole dinero barato y de nuevo, y si el dinero es barato, y a pesar de los riesgos, pues para los agentes económicos, para las empresas es fácil llevar a cabo proyectos. Precisamente es la idea o es el principio de toda la filosofía detrás de todos estos planes de flexibilización cuantitativa y de estímulo económico extraordinario, pues como los han llamado después de la crisis del 2008, pues sería aplicar ese remedio y precisamente sería
Yo creo que sería automático, o sea, tendrían que seguir con esto. De nuevo, como bien dice, ya han anunciado que están preparados, que tienen las herramientas. Quizás yo, que soy un poco más negativo entre todo el escenario, lo que preocupa un tanto es que ya no hay tantas herramientas como antes. De nuevo, hay que recordar de que no venimos de una situación normal, venimos de años de estímulo económico. En Europa todavía el Banco Central Europeo con las tasas sumamente bajas, tenemos tasas reales negativas en Alemania, por ejemplo, tenemos bajas históricas en toda Europa. De nuevo, los rendimientos son sumamente bajos, o sea que si bien van a poder seguir inyectando liquidez y dándole plata directamente a los agentes económicos y a las principales instituciones financieras, quizás yo creo que lo preocupante de que si se da el escenario es precisamente de que qué tanto van a bajar las tasas, qué tanto pueden bajar más las tasas. Definitivamente sí va a tener un impacto, porque obviamente el saber de que hay una inyección de dinero constante y que viene de mano de los bancos centrales obviamente da mucha estabilidad, es como un soporte a la actividad económica, pero de nuevo ya no estamos en una situación como la del 2008 donde se bajaron consistente o de una manera bien importante las tasas de interés, con lo cual se logró reversar el efecto de colapso que se venía con todo el problema inmobiliario. En este caso ya es difícil ver, o sea, no hay tanto espacio, no hay tanta herramienta, ya los bancos centrales no tienen tanto espacio para, precisamente con política monetaria, estimular el crecimiento. Entonces ahí sí es lo único que yo vería como preocupante. Y ojo, recordemos, eso sí, solo sí se da la opción de que gane la opción de salida. Que de nuevo, lo que vemos en los mercados, lo que estamos viendo en los índices y lo que está el sentimiento es de que esto precisamente es lo que no va a ocurrir. De nuevo, gracias, Paul. Tenemos una pregunta. Le vamos a dar el pase a María. Gracias, Pedro. Nos pregunta don Carlos, ante una eventual salida del Reino Unido, ¿cómo creen que se afecte la tasa LIBOR? Don Douglas. Bueno, vamos a ver, lo que estamos diciendo es si Inglaterra o si el Reino Unido sale, los mercados van a percibir eso como un mayor nivel de riesgo. Entonces van a percibir a la economía inglesa como más riesgosa y es probable que se dé un aumento en la tasa LIBOR. La tasa LIBOR ha venido subiendo ya. Si nosotros vemos, inclusive hace un año, por ejemplo, la tasa LIBOR a 6 meses estaba en 0.44, hoy estamos en 0.93. Hemos tenido una pequeña subida, pero es difícil poder decir uno si la tasa LIBOR se va a ir a 1.25, si se va a ir a 2, cosa que no la veo. Yo creo que si tuviéramos una subida va a ser una subida muy leve. Lo que pasa es que al ser la tasa LIBOR una tasa tan relevante en el mundo que impacta tantos créditos y que se utiliza como base para conceder créditos, entonces pues una pequeña subida va a tener un impacto alrededor del mundo. Si se diera una salida, yo estoy seguro de que sí tendríamos una subida en la tasa LIBOR, pero vamos a tener una subida muy leve en la tasa LIBOR. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decía Paul antes, los bancos centrales ya han anunciado que están preparados para inundar de más liquidez un mercado que ha estado inundado de liquidez los últimos 9 años, ¿verdad? Entonces yo no creo que vaya a haber una baja en tasas de interés, pero sí la inyección de liquidez tan fuerte que probablemente se vaya a dar en este escenario del sí, entonces sí afectaría ligeramente la tasa LIBOR, pero no creo que el impacto vaya a ser un impacto muy fuerte. Ok, bueno, y eso es importante porque recordemos que pues muchos de los créditos que en este momento tienen las personas en nuestro país, créditos en dólares, están indexados a estas tasas internacionales. Parte de esto, y que ha sido un poco a donde van dirigidas las preguntas que hemos recibido relacionadas a temas de tipo cambio, relacionados a temas de tasas de interés, ¿qué otros efectos, si pudiéramos puntualizarlos, de una eventual salida del Reino Unido podríamos tener en Costa Rica? Paul. Bueno, quisiera como separarlo en dos grupos, o en dos grandes bloques. Si se da la salida, pero se llega, o tanto la Unión Europea como el Reino Unido, ante la salida
buscan conciliación y buscan minimizar los impactos, permiten de nuevo por lo menos que los bancos centrales inunden dinero, buscan medidas ya fiscales y políticas para de una u otra manera tratar de mantener la confianza, etcétera, etcétera. Lo que probablemente ocurre en los mercados es que vamos a tener una baja en las tasas de interés. De nuevo, con la inyección de dinero se mantendrían las tasas bajas. Si bien el impacto en el corto o mediano plazo sobre los mercados financieros en ese escenario sería de quizás un freno o cierto freno, porque obviamente mientras se terminan de implementar las cosas, un poco se va a trastabillar todo y habría cierto freno en el crecimiento económico, con lo cual yo creo que se vería de nuevo, seguiría siendo favorecido un poco los activos refugio, bajaría las tasas de interés, tendríamos quizás como alternativas o como un impacto interesante sobre los mercados de renta fija, y ya directamente en Costa Rica, de nuevo, cuando el mundo empieza, cuando los inversionistas internacionalmente empiezan a buscar rendimientos, pues siempre hay una alternativa interesante, terminan siendo los eurobonos. Entonces los eurobonos de Costa Rica de nuevo podría ser una alternativa que bajo este escenario negativo benévolo, o sea, negativo suave, por decirlo de alguna forma, en el cual se salen, pero inmediatamente hay acuerdos de tratar de minimizar los impactos. Creo que podría venir de nuevo con un pequeño rally, una pequeña subida en los mercados de renta fija, y esto podría afectar positivamente los eurobonos, y de nuevo mover las curvas de Costa Rica completas al final del día, si esto se mantiene como una posición atractiva. De alguna manera se reforzaría esa tendencia que hemos estado viendo en las últimas semanas. Es correcto. Ahora bien, si se da la salida y además la Unión Europea toma una posición radical, de nuevo, como se plantea en uno de los escenarios de riesgo, donde no se busque una conciliación, sino, como bien dice, que sea muy radical para desestimular a otros miembros de salirse. Bueno, es que, por ejemplo, ya hay voces en Francia hablando de un Francit, de una salida de Francia, y empiezan rumores por el estilo, con lo cual la Unión Europea podría tomar más en cuenta eso y decir, no saben qué, bueno, ustedes se salen, vamos a ser radicales, vamos a ser fuertes, salgan con todos los impactos que tengan, pero de una u otra manera para desestimular que otros miembros se salgan. Si ese escenario se da, definitivamente que viniera una recesión en el Reino Unido fuerte, como lo planteamos, donde los impactos de las políticas expansivas que puedan tener los bancos centrales no tengan mucho efecto, lo que sí podríamos ver es un contagio, un efecto contagio del Reino Unido hacia Europa, de Europa hacia Estados Unidos, y echar atrás de nuevo mucho de lo que se ha avanzado en estabilidad en los últimos años. De nuevo, recordemos de que el mundo está como en una recuperación, pero bastante frágil. Eso nos podría llevar a un temas de recesión global, o de nuevo ya en el escenario quizás más extremo de recesión global, donde ahí sí lo que prevalecería serían los activos refugio, como podrían ser obviamente los bonos del Tesoro americano y el oro, y ahí sí, a lo que empiezan estos fenómenos de desinversión de riesgo, lo que llaman en inglés el risk off, o sea, salirse los grandes participantes de los mercados a botar los activos más riesgosos, pues lo vimos quizás a principios de años, donde las curvas de eurobonos o los rendimientos de los eurobonos subieron muchísimo, precisamente por este fenómeno de que los actores internacionales empezaron a botar los activos de mayor riesgo. Pues ahí sí veríamos el efecto contrario, podríamos tener unas fuertes salidas, unas fuertes ventas en los papeles, y de nuevo una fuerte salida de flujos de fondos, etcétera, por el pánico global, y esto sí podría afectar sobre todo los papeles de Costa Rica desde el punto de vista negativo. De nuevo, recuerden que esto sería el escenario de salida, y además un escenario de salida radical o fuerte, o con impactos que no busquen minimizar, sino que de nuevo con todas las connotaciones catastróficas que podría tener. Que de nuevo se refuerza lo que nosotros en Aldesa hemos estado recomendando a nuestros inversionistas, tanto en el escenario de que se mantenga el Reino Unido, o de que salga con pocas repercusiones, que fue el primer escenario que comenta Paul, donde se siguen viendo las mismas oportunidades en productos de renta fija. Okay. Y de paso, don Douglas, ¿qué otras cosas podemos identificar, ya llevándolo un poco más a los fundamentales de nuestra economía relacionados a los impactos en Costa Rica? Sí, bueno, yo creo que lo que ha dicho Paul ha sido pues bastante extenso
en su apreciación, ¿verdad? Yo creo que uno debería de ver esos dos escenarios, efectivamente. El escenario de que si Inglaterra se sale y la Unión Económica no le haga muy fácil eso, creo que es un escenario factible, aunque las consecuencias que veo no son tan negativas, ¿verdad? Sí creo que es factible porque hay que mandar un mensaje, es el primer país que, y no solamente es el primer país, es que si fuera un país pequeño uno tal vez minimizaría el impacto, pero estamos hablando de una economía que tradicionalmente ha sido importante y que hoy por hoy sigue siendo muy importante para la Unión Europea. Entonces yo creo que sí le van a poner algunas trabas, especialmente en la parte financiera. En Costa Rica, entonces yo creo que el impacto sería como de cola, ¿verdad? Creo que hay un impacto por el lado de la tasa de interés, la tasa LIBOR, que probablemente se vaya a subir, pero no le veo una subida monstruosa, por decirlo de alguna significativa forma, y no creo que los inversionistas o los tenedores de crédito en este momento en Costa Rica debieran de verse preocupados porque vayan a decir, mira, se me va a subir 1 punto, 2 puntos la tasa. Eso sería para mí un escenario muy improbable, ¿verdad? Es casi duplicar la tasa de 6 meses que está en este momento. No lo veo, sí veo un pequeño aumento, precisamente si se da el sí por esa percepción de mayor riesgo. Pero por el otro lado veo precisamente a los bancos centrales preparados para inyectar liquidez, y esa liquidez de alguna forma va a compensar este efecto, por lo tanto creo que puede ser un efecto muy neutral en el mercado. Por el otro lado, digamos que Inglaterra no es un socio comercial tan importante para nuestro país, así que por ahí no veo mucho. Más bien, como decía Paul, si se mantiene una tasa de interés relativamente baja, que va a suceder porque va a haber una inyección de capital, entonces muy probablemente los bonos van a verse beneficiados, los activos de renta fija van a verse beneficiados, los bonos de Costa Rica van a seguir en esa tendencia que hemos estado viendo, y si el inversionista es un inversionista que tiene mayor exposición al mercado internacional y que tiene un portafolio no solamente con activos ticos, sino que ha logrado incursionar al mercado internacional, creo que una caída inicial que se pueda dar en las bolsas podría verse más bien como una oportunidad de compra si se identifican claramente los activos que respondan al perfil de riesgo del cliente. Creo, y lo conversábamos antes, uno de los países que más se podían ver beneficiados más bien de una eventual no, más bien, si deciden no nos salimos, entonces muy probablemente el mercado alemán, ¿verdad? Francia, que también tiene una relación comercial muy importante con Inglaterra, se van a ver beneficiados. Y volviendo a Costa Rica, creo que lo podríamos resumir en 3 cosas. Entonces, una cosa es un impacto que podría ser negativo por el lado de la tasa de interés, LIBOR, pero leve, muy leve. Un impacto positivo, y que ese tal vez no sea tan leve, puede ser más bien un impacto importante en el precio de los activos de renta fija. Y por el otro lado, creo que algo que es también muy circunstancial, pero es la llegada de turismo, ¿verdad? Uh-huh. Si se produce una salida del sí, más bien si el sí gana, los ingleses probablemente van a estar envueltos en un nivel de incertidumbre mayor. Esta incertidumbre mayor va a ser precisamente que no quieran consumir sus ahorros en viajes, además les va a salir más caro porque si la libra se devalúa, entonces les va a costar más caro esto, ¿verdad? Si la libra se devalúa, también van a haber niveles de inflación mayores en Inglaterra, y todo esto hace un escenario que provocaría que tanto ingleses como europeos viajen menos a nuestro país. Recordemos que nuestro país recibe mucho turismo europeo y que es el turismo que permanece más en Costa Rica y que además de eso más gasta. Entonces por ahí podríamos ver esos 3 impactos serían los que yo vería. Okay. Vamos de nuevo a darle el pase a María, pues tenemos más preguntas. Gracias, Pedro. Don Pablo nos pregunta que cómo se han comportado las bolsas europeas este jueves. Bueno, eso ya lo comentamos recientemente, vamos ahora a ampliarlo un poco más, Paul. Bueno, actualmente tenemos el DAX alemán con 1.85% arriba, el FTSE 100, que es el índice de la bolsa británica en Londres, con 1.23% arriba, y el CAC 40, el índice de referencia de la bolsa en París, está 1.96% arriba. Todos los índices tuvieron un comportamiento similar, estuvieron sobre
sobre las horas de la mañana de ellos, o sea, sobre el inicio de la sesión subiendo, durante mitad de sesión estuvieron cayendo un poco, pero terminaron cerrando el repunte de nuevo. Han habido, cuando empezó la votación y los exit polls de una u otra forma fueron afectando, y ya a estos que estamos prácticamente al cierre, bueno, acaban de cerrar, hubo un repunte importante en la última hora. Y eso lo que refleja es precisamente que los mercados financieros están anticipando una votación positiva, en el sentido de que el Reino Unido se queda dentro de la Unión. Si eso es lo que están en este momento reflejando las bolsas a nivel del mundo, con subidas en todos los casos mayores al 1%. Claro. Don Juan Carlos nos pregunta que si bien se ha hablado de las implicaciones que tiene este evento en Europa para Costa Rica, ¿qué podría significar para Estados Unidos? Si Estados Unidos tendría una reacción diferente que sí nos pueda un poco impactar de manera diferente. Bueno, ahí más bien creo que quien de nuevo se ve más, desde el principio que iniciamos esta conversación hemos dicho que en una posible salida ambos se van a ver, tanto el Reino Unido como la Unión Europea se van a ver afectados, pero que probablemente Inglaterra sea quien más se ve impactado. También esto va a suceder en el caso de que gane el sí. Estados Unidos es uno de los principales inversionistas en Inglaterra. Inglaterra, además de eso, el Reino Unido es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en la comunidad económica. Es muy probable que más bien, si gana el sí, entonces los efectos hacia Estados Unidos vayan a ser más de rebote, ¿verdad? Entonces probablemente quien se va a ver más impactado es el Reino Unido, porque va a recibir menos inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque se percibe como más riesgoso. Muchos de los cuarteles generales o las oficinas centrales de muchas empresas están precisamente en Londres, porque hay algunos beneficios fiscales de estar en la Unión, pero si ya no salen, pues probablemente estos beneficios no los vayan a tener y probablemente quieran salirse. Creo que entonces en los Estados Unidos el efecto va a ser más de rebote, y creo que va a venir por el tipo de cambio. Si la decisión es sí salir, ¿verdad? Creo que vamos a ver una libra esterlina perdiendo valor frente al dólar, vamos a ver un dólar más fortalecido, y ese dólar más fortalecido pues encarece las exportaciones de los Estados Unidos, y las exportaciones de Estados Unidos perderían un poco de competitividad, pero esto sería un escenario ya muy radical. Yo creo que el efecto va a ser más bien hacia atrás, como les digo. Estados Unidos se va a ver golpeado por ese efecto, pero quien más va a verse perjudicado es el Reino Unido. Hay un elemento que me parece importante de rescatar, y es que la semana pasada, cuando la Fed tuvo su reunión para ver qué hacía con el tema de las tasas de interés y al fin decidía subir o no, tuvo dos elementos en la mira como fenómenos de incertidumbre. Uno era el desempeño del mercado laboral en Estados Unidos, que no había sido bueno durante mayo, pero el otro, por el cual decidió esperarse y que se lo transmitió así a los mercados, fue lo que iba a pasar precisamente en este referéndum. Entonces es un elemento de incertidumbre incorporado a la toma de decisiones en la Reserva Federal. Correcto. ¿Qué podemos ampliar viéndolo hacia futuro en las decisiones? ¿Cómo puede impactar eso en las decisiones de la Fed y por lo tanto lo que puede pasar con las tasas de interés, lo que pase en el referéndum, Paul? Bueno, definitivamente, como decías, en las declaraciones de Janet Yellen fue bastante enfática en decir de que el elemento del Brexit, el elemento de la salida del Reino Unido de la zona euro y de las posibles implicaciones que puede tener en el escenario global, pues fue un determinante en que no subieran las tasas de interés. De nuevo recordemos que más allá de toda esta situación que tenemos con el Reino Unido, pues seguimos con un escenario global donde nos seguimos debatiendo entre si suben las tasas, o mejor dicho, cuándo van a subir las tasas, porque de una manera u otra
las tasas las van a tener que subir, las tasas de referencia en los Estados Unidos. Iniciamos de nuevo el año con que se esperaban 4 aumentos para este año, ya las opciones se redujeron a 2 por año, inclusive en el último comité de mercados abiertos, FOMC, ya inclusive 6 de los 10 gobernadores de la Reserva Federal que estaban ahí pasaron o votaron de que creen que solamente un aumento de tasas de interés va a ocurrir este año. De nuevo, el aumento de tasas de interés va muy de la mano no solo al crecimiento de los Estados Unidos, no solo ellos han dicho, han reiterado desde el último año. Janet Yellen ha sido muy enfática en decir que la decisión de aumento de tasas va de la mano de la data del desempeño económico de los Estados Unidos. Sobre todo ellos monitorean tanto la creación de empleos como la inflación y el crecimiento económico. Y en los últimos comités empezaron a meter o a mencionar de que también había o estaban considerando algo de manera importante la volatilidad en los mercados financieros globales y el impacto global. De nuevo, también recuerden, o quizás nos estamos saliendo un poco del tema, pero poniendo en contexto lo que está ocurriendo por detrás de todo este Brexit, de que teníamos 2 posiciones divergentes. Uno, con el inicio de aumento de tasas de interés que ocurrió en diciembre por parte de la Fed, empezó un proceso de retiro de los estímulos para empezar de una u otra manera a contener la masa monetaria, pero en contraposición a lo que que se seguía haciendo en Europa y lo que se sigue haciendo en Japón, que de nuevo es inyección de dinero y políticas monetarias expansivas. O sea, son dos corrientes completamente divergentes, y esto pues de una u otra manera empezó a traer riesgos y ruidos en los mercados de manera importante. De hecho, se dio el primer aumento en diciembre pasado y el impacto sobre el mercado fue bastante fuerte, y de nuevo yo creo que la Fed se sorprendió de una u otra forma de los impactos. Por otro lado, comentó doña Yellen en estos días frente al Senado de que no era trabajo de la Fed darle estabilidad al mercado financiero. O sea, que su trabajo es con la economía, de nuevo, con el crecimiento económico, con el compromiso con la inflación, con el compromiso con el empleo. Pero siempre, de todas maneras, termina siendo importante lo que ocurre con el resto del mercado financiero. Entonces, si bien se dé o no se dé el Brexit, de nuevo tenemos qué ocurre en los Estados Unidos. Si no se da, si gana la oposición mantener, de nuevo se quitaría una de las fuentes de riesgo que estaba viendo la Reserva Federal, con lo cual volveríamos al escenario donde es posible que venga una suba de tasas. De hecho, algunos plantearon de que pueda haber una reunión extraordinaria del FOMC ahora en julio, que bueno, no lo iban a hacer el aumento antes de estas elecciones de hoy, pero probablemente sí gana el no. Y los impactos, de nuevo, o sea, si se mantiene el status quo y no hay mayores problemas y volvemos que a una nueva normalidad, sí sería posible que volviera la Fed rápidamente a su plan de aumento de tasas de interés. Ok. De nuevo, nos encontramos en un escenario pues de un crecimiento, decía el Fondo Monetario Internacional, demasiado lento por demasiado tiempo. Incluso las revisiones han sido a la baja, tanto el Fondo Monetario Internacional, lo hizo también el Banco Mundial. Recordemos que lo que es el Banco Central Europeo ha estado tratando de aumentar los niveles de inflación, tratando de acelerar el crecimiento. Evidentemente esto viene a ser una fuente más de incertidumbre y de inestabilidad. Para ir teniendo tal vez algunos puntos de conclusión, hemos identificado, por ejemplo, que los impactos en nuestro país, que ya los comentaron ustedes ampliamente, en cualquiera de los 2 escenarios serían leves o poco significativos. Pero ya en cuanto a la decisión de lo que podría pasar en el referéndum, ustedes han dado dos aristas. Por un lado, el positivismo de los mercados como un posible anticipo al resultado, es decir, no sale el Reino Unido de la Unión Europea. Pero por otro lado, encuestas que prácticamente tienen un empate técnico,
más allá de la última que salió el día de ayer al mediodía. Me gustaría tomar como referencia un poco lo que comentó Paul sobre el efecto de los radicales que podrían tener en esta elección y cómo eso podría virar el resultado hacia una posible salida, y que eso va muy de la mano con algunos elementos que comentó ahora usted, Paul, muy brevemente, sobre cómo algunos grupos podrían estar virando el resultado y finalmente darle la salida al Reino Unido. Sí, bueno. Porque, Paul, una cosa es lo que creemos que sería, perdón que te interrumpa, mejor en una situación de estabilidad. Una cosa es lo que creemos, otra cosa es lo que los mercados efectivamente y están percibiendo, y otra cosa es lo que podría pasar en el día, durante el día, con estos grupos que al fin y al cabo muchas veces son los que deciden las elecciones, y lo hemos visto en algunas regiones, principalmente latinoamericanas, en años recientes. Sí, correcto. Pero, si bien creo que todos abogamos por la opción de mantenerse, de nuevo es la opción económicamente racional. Sí, yo por lo menos yo soy un poco receloso al tema de resultados. Yo no estoy tan positivo hasta ver que se cierren realmente cuál es el resultado, porque yo sí creo de que al final del día las personas que están más radicalizadas en sus posiciones, sobre todo anti-Europa, anti-globalización, volver al conservadurismo, volver de nuevo. De hecho, los que están a favor de la salida de la zona de euro están hasta copiando el eslogan de Trump en los Estados Unidos, donde dicen volvamos a hacer Inglaterra o volvamos a hacer el Reino Unido great, grande, de nuevo, el mismo eslogan, ese eslogan como populista, nacionalista, de alguna u otra manera, pues es lo que están explotando eso, ¿no? Que de hecho es uno de los que está a favor de que salga. Por supuesto. Claro, Trump. Que de nuevo, uno de los escenarios más, inclusive una de las aristas más extrañas podría ser de que si llega a ganar el Brexit, podría ese sentimiento nacionalista pues contagiarse en los Estados Unidos y pues a favorecer aún más al candidato Trump. Pero bueno, eso es tema de otro momento. Pero lo que sí es verdad es que lastimosamente cuando tenemos temas tan radicales, cuando hay sentimientos más allá sentimientos de rechazo, sobre todo en la población, más allá de una búsqueda racional, de una alternativa por mejor, sino realmente lo que quiere es un rechazo, lo que quiere es salir, lo que quiere es un cambio. De nuevo, en muchos países hemos visto cosas similares donde las opciones no son precisamente las óptimas o las racionales, pero como representan un cambio de lo que está pasando que no me gusta, voy a favor de ella. Esa gente puede ser quienes hagan la diferencia. De nuevo, todavía queda tiempo para la votación. En este momento en Inglaterra son aproximadamente las 5 de la tarde, las urnas se cierran en unas 5 horas más. Si se ve esto, pues esta gente podría salir y movilizarse y salir a votar. De nuevo. Y los indecisos que han estado repuntando en los últimos días. Vamos, siempre la margen de indecisos ha sido bastante grande. Los indecisos, de nuevo, también hay que verlos con mucho cuidado, porque los indecisos a veces tienden a ser como que dice, para no mostrar una posición radical, tienden a mostrar, o a no decir, o a decir inclusive de que se van por lo que hace todo el mundo, que sería el status quo, pero al final a la hora de salir a votar podrían tomar de nuevo o reflejar sus posiciones radicales. De nuevo, ha estado muy cerrado las encuestas, ha estado muy cerrado la diferencia entre alternativas, y yo creo que con un pequeño cambio, con una pequeña movilización, se podría voltear el escenario, ¿no? Yo soy bastante cauteloso y receloso de lo que está pasando. De nuevo me inclino a pensar de que la cordura prevalecerá y que de nuevo que se mantendrá la opción de mantenerse, pero... Sí, yo creo ahí, Paul, también que los radicales
han generado muchos disturbios en Europa en los últimos, bueno, y alrededor del mundo, ¿verdad? Y ese es uno de los riesgos más importantes que enfrenta esta salida, porque ya tuvimos en algún momento radicales en Grecia, tuvimos radicales en España, tenemos radicales en Francia, hay radicales en Holanda. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo creo que la Unión Europea tiene que manejar esto con mucho cuidado, porque si él sí gana y se le da un trato favorable a esa salida, esto más bien va a ser abono para que estas posiciones más radicales aboguen por, pues, si Inglaterra sale y le fue tan bien, yo me salgo. Y en realidad Europa siempre se ha caracterizado desde años ancestrales por tratar de buscar una unión, ¿verdad? Y han pasado guerras mundiales iniciadas en Europa, y que precisamente hoy esos enemigos hoy están unidos. Entonces creo que es importante que esa unión en un mundo globalizado como el que tenemos en este momento, donde más bien se buscan acuerdos de comercio, uniones de países, una desagregación más bien creo que va en contra de lo que estamos viendo, donde más bien se buscan uniones. Entonces sí creo que la Unión Europea va a ser muy celosa de las condiciones, si ganara el sí, de las condiciones que le vaya a conceder a Inglaterra o al Reino Unido, porque si no, podría más bien generar un mayor apetito por salir en otros países miembros. Inglaterra mismo, como dijimos al principio, tiene su problema con Escocia, donde yo creo que si el sí gana, muy probablemente vamos a ver a Escocia de nuevo pidiendo un referéndum, pero aquí yo creo que ya no es para salirse de la Gran Bretaña, pero para unirse a la Unión Europea, porque no van a estar de acuerdo en dejar de recibir un montón de beneficios que tienen hoy, ¿verdad? Pero sí creo que ahí el punto medular es ese, ¿verdad? ¿Qué condiciones le van a dar a Inglaterra si gana el sí, para que no se vuelva eso más bien en un abono para que otros radicales puedan salir con ese punto? Muy bien, nos quedan un minuto para cada uno, para que nos den sus últimas impresiones y recomendaciones, dado todo esto que hemos estado conversando. Paul. Bueno, mi recomendación al final, en conclusión, yo diría mantener la calma con las posiciones, mantener la calma con los portafolios. Definitivamente creo que se va a mantener la opción de mantenerse. Creo que se sigue el status quo, y la estrategia yo creo que definitivamente hay que mantenerla. Definitivamente no veo quizás mayor impacto en el corto plazo, de nuevo, manteniéndose la opción de ganar, Don Douglas. de quedarse. Bueno, yo creo que definitivamente lo que es mejor para los mercados es que se mantenga. Y en caso de que se mantenga, creo que lo que vamos a ver es negocios de la forma usual. O sea, se van a mantener las mismas condiciones, vamos a ver un repunte en estos mercados que en algunos días atrás tuvieron alguna caída, vamos a ver una mejora. Vamos a tener un impacto en Costa Rica muy limitado. Si él gana el no vamos a tener prácticamente ningún impacto. Si gana el sí, vamos a tener un impacto muy limitado. Por ese lado yo le diría a nuestros inversionistas, no hay de qué preocuparse, no es una situación que vaya a llegar a los extremos que llevó la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos en el 2008, ¿verdad? Donde estuvimos a punto de que el mundo colapsara. No creo que vayamos a esos extremos, creo que los ingleses van a finalmente determinar si nos quedamos, y al final espero que todo este debate que hemos tenido hoy haya sido más bien una conversación, y no que vaya a traducir que después de que esto termine veamos en las noticias que efectivamente ganó el sí, ¿verdad? Porque eso sería el impacto más negativo que podría tener. Pero como les digo, el impacto es negativo para Europa e Inglaterra, y los efectos de eso en Costa Rica serían muy limitados. Sí, bueno, y de esta manera estaríamos concluyendo el espacio de análisis que hemos propuesto hoy en torno a esta decisión importante que se está dando en el Reino Unido, en torno a si continúa o no en la Unión Europea. Si no tenemos más preguntas, le damos el pase a María.
Muchas gracias, Pedro. Pues no queda más que agradecerle a nuestra audiencia que nos ha acompañado en el transcurso de este análisis, agradecer a don Douglas, a Paul y a Pedro por los aportes que realizaron e invitarlos a todos a seguir el desarrollo de este tema en nuestro blog pulsobursátil.com, donde vamos a mantenerles al tanto de la conclusión, el desenlace de este referéndum y el análisis respectivo para los mercados. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.